Bueno, ahora que estás vos, arrancamos entonces formalmente con la actividad. Les doy nuevamente la bienvenida a todas, a todos, en este encuentro, este nuevo encuentro de Tinta Fresca. El autor nos cuenta su obra. Hoy, como saben, vamos a estar hablando con Cristian Alarcón, autor de El Tercer Paraíso, editado por Alfaguara, porque ganó el premio de novela Alfaguara 2022. Y también avisarle a la gente que en la semana seguramente vamos a estar sorteando un ejemplar de esta novela de Cristian Alarcón, que amablemente nos acercó la gente de Alfaguara. Una brevísima biografía de Cristian. Nació en La Unión, 1970. Es escritor y periodista. Desde comienzos de los 90 se dedicó al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en distintos medios de comunicación. En el 2012 fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Desde entonces ha liderado un proceso de mutación permanente de la crónica latinoamericana. Fue profesor en universidades de Estados Unidos y de Francia. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y dirige la maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades y de la Universidad Nacional de San Martín. Es autor de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Si me querés, quereme tranza, Un mar de castillos peronistas y, por supuesto, El Tercer Paraíso, ganadora del premio Alfaguara de novela del 2022. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y polaco. Bueno, qué decir de la novela. La novela me parece es una novela poética, me parece es una belleza estética singular, una narrativa, una vastedad narrativa asombrosa. Como lector la disfruté, me sentí interpelado, por supuesto, muchas veces en muchos personajes. Está estructurado en tres partes, en tres jardines. Está escrito por momentos en primera persona, por momentos en tercera persona, oraciones cortas, capítulos cortos, que van y vienen en el tiempo y que terminan dando un pincelazo de una historia general que por momentos es muy íntima y por momentos es tan universal como lo es el mundo y toda su naturaleza a cuestas. Te pregunto, Cristian, y ya te doy por supuesto formalmente la bienvenida. Vos lo dijiste en una entrevista anterior, estuve buscando material en una entrevista que le diste a Inde Pomeraniec a pocos días de haber ganado el premio, que esta novela es una especie de regreso a tus raíces, a tus ancestros, pero también es una novela con una carga política importante, ¿no? Te decía gracias, Gastón, y gracias a cada uno, a cada una de quienes estoy viendo sus rostros ahí pispeándolos un poco en sus casas, en un día hermoso para un encuentro literario. A mí me parece que el frío, no sé por qué tengo como esa idea, digamos, de que me parece más inspirador el frío. Quizás porque justamente vengo de la Patagonia y a veces extraño el frío real, ¿no? Estos falsos fríos que vienen de pronto ahora mezclados con temperaturas altas, esa sensación de fin del mundo que da el que no se cumplan las etapas que se tienen que cumplir como manda la naturaleza ya a esta altura, hace que, bueno, que celebre que estemos todos juntos hoy, así que muchas gracias. Y ahora me tenés que recordar la pregunta. No, te decía algo que vos mismo dijiste en una entrevista que le diste a Inde Pomeraniec a pocos días de haber ganado este premio, que es una Sí, sí, novela los que es un países, regreso a tus raíces, sí. cuando me la preguntabas pensaba en lo siguiente, vengo la verdad que saliendo de un proceso muy interesante que hicimos con Anfibia, pero tremendamente literario, cada vez más peleados en dando esa batalla contra nadie, ¿no? Y contra uno mismo, que es cruzar la frontera del periodismo y la literatura, asumir que esa frontera es porosa y que ya casi que es una entelequia en sí misma, ¿no? La frontera entre ficción y no ficción. Pero en esa experiencia uno va aprendiendo algunas cosas. Esto fue un laboratorio que hicimos conducido por Cristina Rivera Garza, la escritora mexicano-chicana, y por mí con 5 grandes maestros que para 20 periodistas de América Latina trabajaron durante un año entero para transformar sus estilos. Y Rivera Garza nos dejó como legado
dos cosas para mí fundamentales. Una que tiene que ver con un pensamiento de ella que es presta tomado de la geología la idea de capas geológicas y habla de escrituras geológicas. Y es un ensayo muy interesante en el que justamente habla de dos vecinas que están aquí. Yo estoy en Abasto, en el refugio que hemos podido construir, y mis vecinas son las protagonistas de ese ensayo, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, con sus novelas La China Iron y No es un río. En ese pensamiento sobre las escrituras geológicas, Rivera Garza honra la idea del tiempo profundo, que también es algo que toma prestado de la geología, y de la sedimentación, de cómo en realidad todos somos la sedimentación no solo de nuestra genealogía ancestral, sino que incluso mucho más allá, que podríamos pensarnos en conexión, no de este tiempo horizontal que conocemos, sino de un tiempo que atraviesa las capas geológicas de la Tierra, herederos de los primeros procesos alquímicos que dieron como fruto esto que conocemos como la materia terrestre, ¿no? Ujú. De modo que cuando yo escribí la novela, sentí en principio que estaba en contacto con mis ancestros, pero había algo de mis experiencias más personales, quizás más espirituales, que también me estaba haciendo escribir con esta conciencia de que cuando escribo sobre este jardín, sobre esas flores que mi abuela plantó, pero que también plantaron los aztecas, como las dalias, ¿no? Que en realidad es una flor mexicana, uno está hablando de mucho más que ancestralidad, que hoy ancestralidad es un concepto estallado que también hay que atravesar la idea de que solamente estamos honrando a nuestros abuelos, va mucho más atrás. Y cuando decía al comienzo que sentía que sinceramente la novela interpelaba, porque bueno, hay como una necesidad biológica, ¿no? De encontrar nuestros propios refugios o de Ujú. armarlos, de ser hacedores de esos propios refugios. Un poco el protagonista va en esa búsqueda, ¿no? O sea, en donde estás ahora das cuenta de esa construcción, de ese paraíso, que lo haces casi también combatiendo con la rivalidad y la confrontación de los procesos climáticos, de la adversidad de la naturaleza y también con todo un trabajo de retrospectiva. Por ejemplo, el paraíso de, a lo mejor de Nadia, de la mamá del protagonista, podría haber sido que Elías, el papá, le dijese te quiero en ese último respiro, ¿no? Sí. Y eso es un golpe en la mandíbula para algunos que hemos tenido circunstancias similares. ¿Cómo encontrar o cómo hacerse de esos pequeños paraísos, ¿no? Sí, sí, esa búsqueda de estos personajes que por momentos son deshabitados por el amor, ¿no? Pareciera que en ellos no solo se suman las condiciones más terribles del proletariado, del nuevo proletariado que llega a los pueblos en la década del 40, del 50, que es un campesinado desclasado de la tierra, despojado de la tierra, despojado de las herramientas. Aquí hay una resistencia porque ellos pertenecen a una aldea campesina que está a la vera de un pueblo, pero el antro, el cabaret, esa estación de trenes en la que la protagonista niña tiene que lidiar por el honor de sus hermanos y pelearse con otros niños mientras se la vocea en todos los rincones de la escuela, ¿no? Nadie va a pelear hoy, nadie va a pelear hoy, como yendo a ver una especie de gran espectáculo también en esa niña boxeadora, en esa niña macho, ¿no? En esa niña Sí. también tremendamente masculina, que después va a ser además quien, impulsada por la creencia de que su hijo, que es demasiado femenino, va a sufrir más que lo que ella sufrió, lo lleva a la inyección acompaña el proceso médico de las inyecciones de testosterona. Y sin embargo, ninguno de los dos, ni ella ni el niño, se dejan gobernar por la desgracia, digamos, ¿no? O sea, Sí. hay alguna resistencia allí que va y viene, y de hecho, digamos, o sea, yo siempre pensé en darles esa luz, pero es un libro que propone un camino hacia la oscuridad muy paradojal, porque mientras te lleva a la oscuridad te regala permanentemente fractales, ¿no? Sí, De esos sí. mismos personajes en otras situaciones. Quizás haya funcionado, quizás no, pero esa fue un poco la No, intención. está, porque cuando arranca la descripción de Nadia niña, era imposible no sentir empatía, no, no, no.
con esa búsqueda casi irrefrenable de que el padre la observara, la considerara y después termina siendo una madre violenta, termina siendo una madre dura, durísima, con ese hijo que también está en plena búsqueda, que está tratando de generar su propio espacio, que cuando tuvo la edad suficiente le puso un freno a esa violencia que ella ejercía en contra de él. Es una novela dura, pero que tiene también esta bipolaridad en los personajes. Pedro también es un personaje que genera amores y odios casi en términos parecidos, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajaste esos personajes? Me imagino que te habrás inspirado en algunos personajes de la vida real, pero ¿cómo encontraste esa forma de encontrar esa dualidad que tiene la novela todo el tiempo? Bueno, editar desde la ficción la vida de seres reales es todo un tema, ¿no? O sea, cómo se configura la distancia con la realidad, para mí fue un juego hermoso, porque pude desapegarme de los personajes reales y pude jugar con ellos a veces al extremo y disfrutar por primera vez de esa extraordinaria libertad que es inventar la trama y ubicar a los personajes allí donde son necesarios para la trama, donde manda la estructura de la novela y no quizás, no sé si en toda la crónica, pero en gran parte de la crónica que se escribe, la realidad se impone con una estructura. Y la distancia con o si querés, en esa tensión con la ficción implican una operación que puede ser muy arbitraria y que puede alejarse absolutamente de la realidad. Para mí eso fue hermoso porque, digamos, empecé a hacer crecer a mi antojo los personajes y todos fueron adquiriendo rasgos cada vez más paradojales y contradictorios. Y también era divertido ir al auxilio de la realidad para tomar prestado de otros Ah, personajes, cosas que estos personajes tienen. En definitiva, son como monstruos, como palimpsestos humanos, digamos, hechos de trozos de gente y por supuesto, de una parte importante de las creencias, de las figuraciones y las fantasías de uno, ¿no? ¿Por qué estructuraste así la novela? Tres partes, primer jardín, segundo jardín, tercer jardín, capítulos cortos, te movés en primera persona, en tercera, también vas contando historias que se mezclan, por supuesto. ¿Cómo surgió esa idea de estructurar así la novela? La respiración de la novela en términos estructurales comenzó en un libro anterior, en un libro que nunca pude terminar. Yo había estado 6 años siguiendo a los guerrilleros del movimiento izquierda revolucionario y sus huellas en la montaña chilena para contar una historia de dictadura desde el 81 en adelante por una especie de foco guerrillero que allí hubo, una historia que está en 2 grandes cajas de mi casa esperando ser redescubiertas, y luego una novela sobre una mujer a la que le habían arrancado los ojos en el sur de Chile, lo que llamamos la Patagonia Austral, en Coyhaique. Y ese segundo libro, el primero se volvió tan novela rusa que escribí 3 capítulos y después me llevó puesta la ciudad y la realidad y la pandemia, y el segundo, cuando estaba por terminarlo, por una cuestión legal, la editorial se asustó y no quería publicar. Mm. Entonces quedé yo cuando comenzó la pandemia completamente arrasado por el fracaso, pensando, nunca más voy a volver a escribir. Ya volviéndome famoso entre los editores por no entregar lo que ya me habían pagado, a punto de ser enviado a buscar por la Bueno, policía. heredaste esto de tu mamá de este es el fin del mundo, ¿no? A tu manera Exacto. Este es es una el fin. reversión de este es el fin del mundo, ¿no? Entonces, la pandemia me agarra así, pero bueno, yo soy sagitariano con ascendente en Leo, ¿qué querés que te diga? No me amargo demasiado tiempo por muchas Claro. cosas, ¿no? Entonces soy exagerado, digamos, hice un enorme escándalo y amenacé con irme a otra editorial y luego vino la pandemia. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia teníamos unos problemas gigantescos y de pronto vino la pandemia y ya nuestros problemitas se fueron haciendo chiquitos? Teníamos que agradecer que estábamos vivos, nuestros amigos se enfermaban, estábamos encerrados, todo pasó a valer nada, ¿no? Ah, Y así fue que me tranquilicé. Y de pronto me puse a escribir un ensayo, y en ese ensayo hay 2 escenas que mi editora vio. Ana Laura Pérez la vio y me dijo, ahí hay algo. Entonces empecé con el libro de la mujer de Coyhaique a mezclarlo con las voces de Nadia y
Y de y de Alba, la abuela, Alba. y de Alba. Esas nacieron en un ensayo que se llama Nuestro Futuro, que lo pueden encontrar en Anfibia, y fue publicado en un libro, me lo pidieron de un libro de Presidencia de la Nación, cuando recién empezaba Alberto. El antropólogo Alejandro Grimson convocó a una enorme cantidad de intelectuales a escribir sobre el futuro después del COVID a 40 días de comenzada la pandemia. Qué Imagínense, optimista, qué optimista. no, y la zaraza que todos tuvimos que hacer, porque realmente se tardó muchísimo. Se Claro, dijeron sí. en su momento, nadie sabía lo que iba a pasar. Sí, es Pero verdad eso. sí, entonces escribí este ensayo, pero es un ensayo, por supuesto, narrativo, un ensayo personal que se pregunta, bueno, por el futuro en términos de la incertidumbre, en términos de la extinción, en términos de que yo ya sentía que el mundo se acababa, y allí aparece ese párrafo que luego va a la novela, en donde mi madre, me lo he aprendido de memoria para una performance que estamos armando con Lorena Vega. Eh, sobre mi madre diciendo esto es el fin del mundo, ¿no? Entonces, en ese ensayo de ideas, mirá cómo son las cosas, cómo se concatenan los procesos creativos. Yo sí creo que si no hubiera leído, yo me encerré 2 meses a leer filosofía contemporánea más vinculada al tema de la extinción, un poquito de los cyborg, la inteligencia artificial, lo posthumano, no sé si hubiera podido escribir la novela, pero coincidió en que emergió lo narrativo de una experiencia de un orden más académico. De hecho, yo tenía como cierta cosita de ser convocado por Alejandro, que es un gran amigo y con el que tenemos diálogos lúbricos y fructíferos de pensamiento contemporáneo desde que nos conocemos hace 20 años. Sin embargo, cuando uno no hizo la carrera en el CONICET, yo fundé una maestría, enseño en doctorado, pero tengo una licenciatura, soy muy respetuoso las currículas ajenas, ¿no? Y muy consciente de que el periodista se fue por otro lado y no abrevó en la sistematicidad del conocimiento académico. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo eso, yo dije, ay, Dios mío, ¿de qué me disfrazo? Estaba, qué Hmm. sé yo, están todas ahí, desde Sarlo hasta, no sé, eh, gente muy interesante, ¿no? Entre ellos y ellas. Y grande, además, con muchos años de experiencia. Por eso yo me encerré a escribir, a leer. Dije, bueno, tengo que asumir mi ignorancia. Y ahí nace esto y de pronto estoy envalentonadísimo escribiendo sobre estas dos mujeres que ya no son mi madre ni mi abuela. Empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Y empiezo a mezclarlo primero con aquel otro libro, tratando de hacer algo con los materiales. Tengo un libro casi terminado sobre Nabila Rifo, la mujer a la que le arrancan los ojos, caso emblemático de violencia de género de Chile. Me voy al sur de Chile, paso en Coyhaique 2 temporadas, la segunda temporada 1 mes y medio en el juicio oral, con un frío de verdad, real, hermoso, pero di mucho en eso, o sea, digamos, uno a veces no termina cosas por las que di un montón. Entonces empecé a mezclar, a mezclar, a mezclar, y de pronto Nadia empezó a crecer. Ah. Empezó a crecer y a crecer, y Alba empezó a crecer, y apareció el marido de Alba, y apareció el marido de la otra, y no sé qué, y de pronto ya estaba en el niño, Claro. y ahí en ¿El un niño tiene momento, cosas tuyas, Cristian? El niño, el protagonista. el niño tiene más cosas mías que el narrador adulto es bastante poco yo, Ajá. solo, digamos, o sea, hay dos cosas muy fuertes, es gay y tiene un hijo, pero después el carácter de ese narrador no soy yo. Respecto de eso del hijo, el protagonista le cuesta mucho aceptar que es padre, después lo acepta, pero Ajá. hay una escena donde reconoce que los abuelos, o sea, el nene le dice abuelo y los abuelos lo reconocen como nieto y él ahí, recién ahí, el protagonista reconoce que es padre de un nene. Ni siquiera, yo creo que incluso después, porque, o sea, mientras el niño es niño, el protagonista no es padre. Cuando el niño es adulto, es un jovencito, las escenas más contemporáneas ya ocurrió, ya es padre, Mm. ¿no? Gabriela Cabezón en la presentación de la novela en la Feria del Libro leyó un texto hermosísimo en la que decía que, bueno, que la novela era todo en realidad un homenaje de un padre a un hijo, ¿no? Que es un legado, que la novela es un legado. No lo había pensado nunca yo de ese modo, pero es muy bonito pensarlo así, ¿no? En el sentido más universal quizás de la historia que vos nombrabas al comienzo en tu generoso comentario, en el sentido de pensar lo botánico,
como un mundo poshumano digamos, que nos brinda una información casi sagrada sobre cómo intentar, ¿no? Cambiar en algún sentido este destino distópico que nos dicen que tenemos. No, y lo que nos trascienden los vínculos a lo largo de los años, ¿no? Porque uno encuentra huellas de relaciones que ha tenido, de vínculos de padres, con madres, con hermanos, que, no sé, relaciones que ha tenido hace 20, 25 años y te siguen condicionando tu toma de decisiones. Y la novela está clarísimo, ¿no? En esa cosa de herencia en los vínculos que determinan el presente y lo que está por venir, ¿no? Sí, hay una apuesta antineurótica en la novela, una apuesta a un desapego que permite como la relectura de los vínculos aún de aquellos signados por la dominación, el daño y la oscuridad, ¿no? En esa apuesta es que los personajes se sobreviven a sí mismos. Mm. Hay un montón de frases hermosas, me he separado 2 millones, te imaginarás, las voy a empezar a implementar en distintas cosas, te digo, pero tengo una acá porque me parece que es casi un resumen, o por lo menos yo lo entiendo como un resumen. Las lecturas son muy subjetivas y Menos mal, sí, son muy distintas. Además, sabes que de verdad me han entrevistado demasiado por la novela y, bueno, los periodistas que han leído la novela vienen con distintas hipótesis y se sienten identificados por lados muy diferentes. cuando decís el paraíso no existe porque no lo deseamos. Ajá. Bueno, ahí Tranquila. hay... Sí, Claro, decime. a ver, yo lo que pienso, ¿sabes qué es? Estamos transitando hacia nuevos tiempos, también abrazados a la incertidumbre, encontramos salidas que nos hacen pensar cosas como esta. Quiero decir, todas las narrativas autovictimizantes entran en un estallido final, ya no hay posibilidad. La velocidad de los cambios a los que estamos siendo sometidos y a los que nos vamos a tener que someter nos obligan a un existencialismo de nueva data, donde el enorme esfuerzo de la humanidad está puesto en sobrevivir, por un lado, ¿no? En resistir a los embates de las 7 plagas, desde la política hasta la economía, pasando por la cuestión climática, pero en donde yo creo que se vuelve más radical esta voluntad necesaria para una existencia feliz. O sea, no claudicar Mm. ante el deseo más profundo de lo humano, que es darle sentido a nuestras vidas, digamos, y que nuestras vidas tengan un sentido, y que nuestras muertes tengan un sentido, que se inscriban en tramas afectivas, en tramas erotizantes, en tramas fructíferas, en tramas creativas, que nuestro paso por el mundo tan breve y tan instantáneo, porque pareciera mucho tiempo, pero yo creo que es muy injusto que vivamos tan poco, deberíamos pelear para que la inteligencia artificial duplique nuestras edades, como en algunas Ojalá. tecnologías. Sí. Pero en este vitalismo yo creo que hay un reencuentro de muchos, ¿no? Uno se da cuenta, por ejemplo, en el cambio, la transformación que hemos experimentado en nuestras tramas relacionales, de quiénes éramos amigos y con quiénes nos veíamos antes de la pandemia y con quiénes nos vemos ahora. Si cada Ujú. uno hace ese examen, incluso a nivel de las relaciones familiares, hay mucha, como una especie, yo noto como una especie de auspiciosa honestidad en el manejo de nuestras energías, digamos. Uno ya como que si no está con alguien, no tiene ganas, no está. Sí, Y si claro. la tía cumpleaños, no tiene ganas de ir a la tía, no va. Y si incluso le cabió a tus viejos, le cabió a tus viejos. Y si a tu hermano, a tu hermana, no tengo ganas, ¿viste? Y estoy con quien quiero estar. Eso yo lo digo en el ensayo. Mirá, lo Sí, volví a sí. leer en el ensayo Nuestro Futuro para el trabajo que estamos haciendo y quedé como, mira vos. Muy lindo. Fue muy lindo que yo mismo leyéndome como de a otra persona decía, este pibe, ya la pegué. Muy gracioso. Y ahí ¿Volviste lo a que digo es leer, que ¿volviste a leer esta novela después de no, publicada? No. no soy capaz todavía. Sí, solamente aquello, hemos hecho 10 veces en América Latina en distintos lugares con distintos artistas, una lectura de 14 minutos seleccionada por un equipo de Anfibia, delicioso, de quienes están en el área de performáticas, Sol Dinerstein, Julieta Antuch y Lorena Vega, que siempre está, estuvieron
eligiendo para lo que hicimos en el CONEX a los 11 años 10 años de Anfibia, que lo hicieron Joaquín Furriel y Lorena, leyendo a dos voces esta selección de estos textos que están articulados y que no pretenden ser un resumen de la novela, porque es imposible, pero sí dan cuenta de un tono, de una voz, de un ritmo, de una cadencia que se produce ahí, con unas imágenes hermosas en el fondo, curadas por Lila Siegris, de botánica del siglo XIX, de lo que es el archivo botánico de la Santa Fe de Bogotá, el de Carlos Niños, no, perdón, el de Celestino Mutis. Entonces, muy hermoso todo eso. Y allí sí, a veces me toca volver a leer. Y esta semana me tocó, por algún motivo, leer un párrafo en San Martín, hablando de Walsh, me hicieron leer un párrafo, era medio performance, todo, y fue el párrafo del niño que mete un gol en contra, y fue Ah, durísimo, buenísimo, buenísimo ese perro. y Cuando me se costó. mete. Soy muy cagón, ¿viste? Me da miedo largarme a llorar. No, pero ahí hay una toma de conciencia de cuando el nene hace el gol, el único gol en su vida, después dice, el único gol que hizo en su vida es un gol en contra, ¿no? Que dice algo así como, él corre hacia el arco creyendo que va a ser un gol, sí, y siente los no, golpes de pero todo, gritándole putito, marica. porque a partir de ahí, claro, pero a partir de ahí tiene una autodeterminación porque después toma revancha, se toma revancha cuando tiene ese gesto que le tira arena, me parece, en los ojos a alguien que Deja ciegos a sus deja agresores. ciegas. Sí. Deja ciegos a sus Eh, agresores. No se deja No se gobernar deja tan fácil. maltratar, exactamente, exactamente. Y volvieron, y esta novela la leyó gente de tu familia, gente de tu círculo, gente de la cual te has inspirado y ¿qué te han Eh, dicho? En la el, en el, gente, te voy a decir algo que no solo es el de la realidad de esta familia. La gente lee mucho menos de lo que dice que lee. mm. Así que yo no sé si todos la leyeron o dijeron que la leyeron, pero no hay nadie ofendido. Si es lo que te interesa saber, no sé si, por eso te digo, no sé si la leyeron finalmente. Porque es fuerte, los personajes son fuertes, ¿no? Por eso decía. Sí, sí. El pueblo, ¿y tu pueblo es Dagliapuli? No, Taglipuli no se llama de otro Daglipuli, modo, se se llama de llama otro La modo. Unión. No, La porque Unión. el pueblo sí es un pueblo muy ficcional, digamos, excepto en los contornos de, de algunas zonas, 2 o 3 lugares, lo demás está muy recreado. Muy De todas recreado. maneras, para el pueblo fue que un unionino llegue a ganar un premio internacional de literatura es una noticia extraordinaria. Y tan así que yo justo mirá cómo son las cosas, yo había planeado, sin imaginar que me iba a ganar el premio, unas vacaciones en el pueblo, quedándome Ajá. durante un tiempo, porque yo había estado en el sur escribiendo la novela. Los últimos 4, perdón, desde la mitad de la novela en adelante la escribí encerrado, primero un mes en el pueblo, después un mes en una casa a 46 kilómetros a orillas de un río y frente a la cordillera, pero sin auto, o sea, yo llevaba mucha comida y vino, y allí me quedaba encerrado. Cuando se me terminaba la carne y el vino, hacía una Salías. incursión, pero una vez cada 10 días. Y si no, tenía la comida, tenía la leña y ya, ¿no? Claro. Muy austera, una cabañita muy pequeña a orillas de un lugar increíble. Se dice una vega. La montaña asciende y produce como una especie de planito, y abajo hubo bosque, pero crearon una pequeña superficie entre los bosques para criar animales. Entonces desde allí, y atrás en el fondo la cordillera, que los días despejados, que son los menos, se ve absolutamente maravillosa, como una especie de cordón blanco, después de múltiples capas de verdes. Las vistas del sur de Chile son absolutamente increíbles, y allí, mientras escribía, y eso no está en la novela porque son cosas que uno bueno, muchas cosas uno las escribe y caen, ¿no? Pero sí vi por primera vez la neblina como realmente es, ¿no? Cómo se producía sobre ese, ese ramalazo de blanco en el bosque, como si alguien lo hubiera arrancado,
la neblina, yo me despertaba muy temprano a hacer el fuego porque hace mucho frío, entonces vos dejás el fuego hecho, pero cuando te despertás ya se Ya te fue lo se apagado. consumió, claro. Tenés que meterle picante ahí a la mañana para calentar, para poder levantarte. O sea, toda una operación por la cual yo me levantaba, ponía el fuego y luego me volvía a tapar para cuando todo esté más o menos habitable levantarme. Pero entonces veía todo el amanecer, completo, Qué desde la hermosura. madrugada. Y allí ese juego coreográfico de esta neblina espesa, que luego se empezaba a ir y a retirar con los primeros rayos del sol entre el bosque, fueron como, que uno piensa que es la inspiración, ¿no? Pero realmente yo imagínate que ya venía rendido a los pies de esta naturaleza pampeana, pero de pronto uno está ante eso que es superior en términos casi espirituales, quiero Sí. decir, la coincidencia, estas sincronías de la naturaleza son hermosas. No, y uno ante esa majestuosidad no queda otra que prestar reverencia, ¿no? Porque No, imagínate, después lo de eso, o sea, insignificante que una es hora uno, ¿no? escribía 12 horas. Me paraba con Hago las dos últimas y ya le doy lugar a la gente que seguramente ya veo que están haciendo preguntas ahí en el chat. Les recuerdo la reacción de abajo para levantar la manito para preguntar o hablar o decir lo que quieran a micrófono abierto. Bueno, hay una presencia importante de la botánica, de la jardinería, de las flores. Hay una frase, otra de las frases hermosas que extraje es: imaginar un jardín es someterse a una nueva conciencia. ¿Qué Ujú. vendría, cómo podrías ampliar esta frase que extraje de tu libro? Y la nueva conciencia, digamos, es una conciencia de sí mismo primero, ¿no? Una conciencia de sí, es decir, en todo proceso somos antes de ser, o sea, somos antes de ser con los otros. Por más de que nos volvemos humanos en el contacto humano, este aislamiento, digamos, para mí fue una toma de conciencia que fui trasladando a ese personaje de lo botánico como la terceridad no humana con la que se conversa, ¿no? Es Ujú. decir, una conversación con los tiempos de la naturaleza, ¿no? Este respeto por las estaciones, por ejemplo, aprender las lógicas de la siembra y de la cosecha, comprender que el mundo se divide según los momentos en los que puede ser enterrado para que germine y los momentos en que va a recibir agua y luz. Toda esa lógica es una lógica que opera de un modo poderoso, yo creo, en la subjetividad también, ¿no? De empezar de los mil modos, incluso más allá del psicoanálisis, de luchar contra nuestro narcisismo, ¿no? Contra esta necesidad de existencia tan autovalente, que promociona, digamos, el hiperyo y que promociona, digamos, una subrayada permanente y que una visión de una cosmogonía en la que somos muy pequeños y realmente muy pequeños ayuda mucho al trabajo, te diría, no solo analítico, psicoanalítico, que por supuesto hay un proceso de ese orden, sino también a reacomodarnos en este tiempo y darnos la justa, ser justos con uno mismo, porque en definitiva también esta exigencia enorme que implica, ¿no? La construcción de un ego voraz, que aspira a reconocimiento, dinero, éxito, qué sé yo, o sea, y cumplir con los padres, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los fans, o sea, hay todo un Claro, laburo, y de viste, exigencia, sí, 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 tal sí, es cual. tremendo, pero sí, pero es la vida misma. La nueva conciencia es una conciencia en la que eso remite hacia una conexión de otro tipo, ¿no? Mucho, Que, ta- mucho más tranquila y calma. que también debe ser un trabajo de todos los días, el trabajo de esa nueva conciencia, ¿no? Porque hay muchos obstáculos que conspiran contra esa construcción de esa nueva conciencia. No, y no te puedo explicar el obstáculo de ganarte el premio Alfaguara y que te suban a un Guaturey de Claro. la. Que te suban al Guaturey de la fama súbita y que te pongan after y te digan, bueno, y vos salgas de tu casa y no volvés más. O Claro. sea, te terminó la vida, te llevaron por 26 ciudades y 14 países. Yo que creía que había ¿Fue un llegado. maremoto? ¿Fue un maremoto? ¿Fue un No sé, maremoto para tumba. vos? De ¿Cómo? tumba. No, te preguntaba eso.
fue un maremoto, fue un Sí, terremoto que lo te es. llevó puesto. Sí. Sí, sí, lo es, lo es. No me llevó puesto, creo bueno, con mucho autocuidado lo fui pasando. Siempre uno tiene al principio el fantasma porque todo el mundo te dice, Alfaguara, y te empiezan a contar casos de colegas de otros escritores, digamos, que fueron dándosela en el camino de distintos modos, que se retiraron antes, que abandonaron, que se enfermaron, ¿no? Que no la pasaron bien. Porque, claro, parece que era todavía peor, porque antes se hacían los 7 países de Centroamérica, ahora yo fui a Guatemala nada más, pero no tuve que hacer Centroamérica. Mira, antes de empezar, tuve una conversación con una gran amiga, que es una sabia filósofa, que me dijo, tenés que hacer el enorme esfuerzo de entender que todo lo que viene en adelante es ficción, ¿no? Mm, Y comprendí eso antes de empezar. bueno, Entonces, le quité un poco, iba sí, sí. matizando, pero lo que sucede es que después no importa la conciencia que tengas, más o menos, si te manejas, sino que después es el cansancio de los aeropuertos y de los aviones que te va limando, digamos. Yo no entiendo cómo hay gente que trabaja de piloto, de aeromozo o aeromoza, porque la verdad que es una experiencia tortuosa, por más que vayas en primera. El aeropuerto, yo llegué a desarrollar una fobia fuerte a los aeropuertos, y de hecho ahora llevo, desde que pude parar, que recién fue en marzo, estoy feliz, hace 2 meses aquí aterrizado, lejos Te- del movimiento. Tendrías que haber ganado el Alfaguara en el 2020, ¿viste? Te agarraba la pandemia. Y, no, y debe haber sido paradójico eso, porque Sí, realmente claro. hubo 2 premios Alfaguaras que ocurrieron en pandemia, ¿no? Y también debe ser medio como terrible quedarte en tu casa. Más si Podría tenías estar. ganas de viajar, claro, y tenías ganas de viajar. Bueno, ahora sí, abrimos el juego para que quieran preguntar. No sé si ya hay alguna pregunta, Adrián, ahí en el chat, o como siempre, levantan la manito y vamos ordenando un poco eh, la charla, el intercambio. A ver, iba a agarrar el chat. Bueno, Candelaria, leo lo primero que veo en el chat. Candelaria, ¿se le recomendaría a un autor Nobel cómo triunfar en el rol de escritor en un mundo que actualmente es un gran generador de contenidos de pasatiempo? No es Pregunta. necesario triunfar, no es necesario triunfar. O sea, sinceramente, digamos, ahí lo que tiene que haber es una experiencia de un orden distinto antes de la idea de pensar en el éxito. Estamos en el horno, si empezamos pensando en el éxito, es muy injusto que uno se exija de ese modo. Yo diría, digamos, que primero hay que entrar en estado de escritura, lograr dar con esa historia que uno no puede evitar escribir, empezar a experimentar, digamos, la pelea tremenda que es autocorregirse o editar con alguien más, confrontar su escritura a la de otros autores, experimentar también ese pequeño fracaso que implica una frase, que implica un párrafo, que implica un día de escritura en la que no nos sirve. Y después, bueno, los materiales circulan y circulan, aunque circulen por un circuito pequeño, no importa tanto. Yo creo que hay que alejarse de la idea de me voy a hacer escritor porque me voy a ganar un premio o me voy a hacer escritor porque voy a hacer un bestseller. En general no ocurre, en general, digamos, es inmensa la cantidad de gente que nos quiere leer, pero los circuitos no dependen del talento de las personas muchas veces, dependen de decisiones extemporáneas, de decisiones más de tipo económicas, de mercado, en fin, hay tantas cosas que tienen que ver con eso. Yo me alejaría de la idea de triunfo para hablar de literatura, trataría de ir mucho más adentro que afuera, no pensar en el que va a pasar después, pensar solo en lo que está pasando con el texto y con uno. Ahí Ricardo Rivera dice algo que también decía Candelaria. Dice, mi triunfo es que me lean y que opinen de lo que escribí. No tanto a editar un libro, ¿no? Me parece que va en ese sentido también, ¿no? De uno u otro modo la relación con el lector es la misma. Yo creo que hay que trabajar, por ejemplo, pasa cuando los amigos de uno les regala su novela. Yo nunca vuelvo a preguntar qué te pareció mi novela, me da mucho pudor. Y de tanto hacerlo, quizás se me pasó un poco también la necesidad de saber si gusta o no gusta. Obvio que es Ujú. muy cómodo hablar, parecería medio tonto de mi parte, ¿no? Hablar habiendo ganado el premio, pero si no hubiera ganado el premio, cosa que nunca creí que iba a ocurrir, eh, quizás estaría preocupado por, es cierto lo que él dice, algunos lectores, ¿no? Algunos Claro, lectores. alguno.
Pregunta Alicia Digón, ¿cómo es este tema del existencialismo de la nueva data? Un existencialismo de nueva data significa una especie, digamos, de conciencia de que estamos aquí y no sabemos hasta cuándo, digamos. Básicamente es esta conciencia pospandémica de en cualquier momento eso se pudre. El existencialismo en realidad es un movimiento de posguerra filosófico liderado por Sartre, que plantea esto mismo, pero porque se conoció la muerte y porque los nazis mataron a millones de judíos y la humanidad había conocido el horror, ¿no? Yo creo que nosotros estamos ante la inminencia de un horror y que eso nos vuelve todavía más conscientes de lo que es el presente. Una extraordinaria conciencia sobre que lo importante y real es el presente. Pregunta a Teresa, dice, ¿podés escribir 12 horas diarias seguidas? También se necesita tiempo para releer lo escrito y sentarse a pensar. Escribir es un modo de decir, ¿no? O sea, yo tenía horarios fijos de 9 a 1, a la 1 cocinaba, a las 2 comía, me dormía una siesta de 20 o 30 minutos, me despertaba, me sentaba otra vez con un café, a las 18:30 tomaba la merienda, me volvía a sentar y volvía a trabajar hasta las 21. Pero a veces esos periodos no eran de escritura, eran de lectura, tiene razón. Es necesario permanentemente estar leyendo, pero leyendo otros libros y leyendo también, releyendo lo que uno escribió el día anterior. A la mañana siempre estás releyendo un poco, hasta media mañana por lo menos, a menos que uno haya dejado una línea ahí que está en pleno desarrollo, la acción de un personaje, una escena, en general es fácil retomar a la mañana. Cuando quedó y yo dejo palabras clave, entonces sé que exactamente cómo va a terminar esa escena. A veces está bueno porque si estás en este estado, digamos, ideal de encerrarte a escribir, que no es lo frecuente, yo anhelo poder escribir todas las mañanas en mi casa 2 horas y ya, o todas las tardes, como muchos amigos escritores y escritoras hacen. Pero soy más de los encierros, casi todos mis libros los he escrito sustrayéndome de todo, y llego a estos momentos en los que me vuelvo una bola ígnea que va creciendo y creciendo, y a la mañana cuando me despierto no pienso en el chico hermoso con el que quiero estar, ni en mi madre, cómo estará. Pienso solamente en mis personajes, pienso solamente en mi historia. No me importa ni mi hijo, ni mi padre, ni mi madre, ni mi marido, no me importa nada. Está muy bien, está muy Y bien. ahí es fantástico Es un porque todo el estado tiempo, hermoso, es un estado Dios está hermoso. viviendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, dice Antonio, por favor, un consejo desde su amplia experiencia para los escritores amateur o que se están iniciando. Que se armen un árbol genealógico de autores, es decir, que digan quiénes son sus padres, sus abuelos, sus tíos, ¿no? El tío, tienen que tener un tío borracho, tienen que tener una abuela angelical y una loca, tiene que haber malos, tiene que haber buenos, y todos ellos son autores, ¿no? Entonces uno puede ser el hijo de Flannery O'Connor y Borges, por ejemplo, y puede ser el nieto de Qué pareja Cicerón, esa, ¿eh? ¿no? Qué Cicerón pareja esa. y Margarit Yourcenar, ¿me entendés? O sea, y tenés de tíos a, qué sé yo, a Gabo, viste que el tío borracho era El tío Gabo, borracho, por supuesto. obvio, sacándote la lengua, haciendo, bailando vallenato. Jueguen a mapear lo que no leyeron, porque digamos, hay un punto en el que si uno no leyó determinadas cosas, la verdad que es imposible, al menos para mí lo fue, ¿eh? Yo creo que yo, digamos, fui saciando de a ramalazos como todo en mi vida hasta ahora, espero que se ordene. Después de los 50 uno tiene la sensación de que de pronto asfaltaron la carretera y ya... No te vas a acordar cuando llueva, ¿viste? Eh, Pero hago entonces, que una... puedan Sí, mapear lo que no saben, lo que no leyeron, lo que ignoran, ¿no? O sea, yo siempre le hablo a mis alumnos de acá de La Plata, de la Facultad de Periodismo, para confrontarlos ante ese agujero, esos múltiples agujeros. Somos un gruyer y jugamos a llenar esos agujeros del gruyer, porque si no pasamos por el sur de los Estados Unidos, tenemos un agujero como el tamaño de un gasoducto gigantesco, pero si no leímos a los románticos ingleses, según lo que escribas, capaz que es un agujero un poco más chico. Y si no leíste a los rusos, y si no leíste, no sé, de los contemporáneos algunos claves, probablemente no sé cómo se hace para escribir y ser escritor, es imposible. La verdad, sin claro, leer es sí. imposible.
todos hablamos un poco de lo mismo, pero yo creo que lo importante es asumir esa incompletud, esa falta, no sentir vergüenza por eso, pero para no sentir vergüenza hay que reconocerse falto de, y dejar de intentar que le baje ¿viste? El santo, y que de pronto le va a salir una novela con la cual se va a volver el número uno. No va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que un día decís, bueno, voy a ir por, y se pone a leer sin parar, sin parar, ¿no? Yo creo que es justo uno con uno mismo cuando es capaz de bajarse del pony, ¿no? Y caminar ahí con uno mismo al lado, ¿viste? Sí, es cierto, Diciendo es tengo cierto. hambre, comamos, diciendo tengo sueño, durmamos, diciendo soy ignorante, leo. Tan simple como eso, sí. Antes de ir a Felicita, que ahí levantó la mano, te hago una última que hace Teresita Barragán. Dice, toda la cuestión de la botánica y sus ciclos también están o también toman forma en la novela, la obra de Federico Falco Los Llanos. ¿Conoces esa novela? ¿Qué te parece? No, terrible porque se publicó su novela que fue finalista del premio Tusquets, creo, o no, el Herralde. Heralde, sí, Herralde. Cuando yo estaba empezando a escribir El Tercer Paraíso, con lo cual imagínate, en un momento yo dije, listo, ya está, fue, o sea, escribieron una novela sobre O jardines, sea, por suerte, me ocuparon el tema, dijiste vos. totalmente. Pero por suerte el homosexual había escrito sobre huertas y no sobre jardines. Soy más homosexual yo Claro. que... Ah, también por un amor, escribe Falco, Hacía el por combo un amor, cultivando, viste, papas, acelgas. Y vino la sí, sí. mariquita con las dalias, los gladiolos. Así que acá no ha pasado nada, dije No, yo. también en el interior de Buenos Aires también escribe Falco, ¿no? Es cerca de Lobos, es esa, me Él parece, es ¿no? más triste, más amargo y se fue por allá por el campo, ¿viste? No Sí, pasó una sí, sí. mierda, o sea, realmente es otra cosa. No, mirá, Lo dejaron, ¿viste? Lo dejaron y llora ese dolor. lo admiro a Federico, él no lo sabe, nunca pudimos conversar, creo, siempre lo vi de lejos. Es tan hermoso que me intimida, por otro lado, es un hombre hermoso, entonces es talentoso, hermoso. Yo me quedo ahí como mudo, ¿me entendés? A veces que lo he visto he quedado así. Pero lo he leído, prácticamente todo lo que ha escrito, me ha encantado siempre, con lo cual imagínate, cuando salió su novela yo dije, listo, fue. Mi editora me tranquilizó y de verdad pude seguir sin leerlo. No lo leí hasta un verano después, o sea, hasta el año pasado. Ah, Y muy bien. terminé su novela feliz también de leer otra cosa. Dialogan un montón, por supuesto, dialogan mucho, muchísimo. Pero bueno, cómo cambia un territorio, ¿no? Cómo cambia un territorio de otro, son personajes totalmente distintos. En el caso de él hay un abuelo y no una abuela. Bueno, es para que esta gente que trabaja analizando obras de gente se haga una panzada con las dos, No, ¿viste? pero yo creo Pero que yo creo que se tocan en la botánica, en lo de la jardinería, que es verdad, vos él construye una huerta con alimentos. Y después toda la historia que vos contás detrás con lo del golpe de Estado en Pinochet, porque contás el ascenso de Allende desde la perspectiva de la propia vida de la familia de Nadia, de Elías, y después, bueno, lo que es el golpe de Estado, lo que es el exilio. No, después hay un universo tuyo muy propio que no tiene nada que ver no, con la novela no, pero la tienen que leer la novela de Fede porque Sí, es sí, maravillosa. sí. Felicitas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Felicitas? ¿Bien? Hola Gastón, hola Cristian, ¿cómo me hiciste reír, Cristian? Gracias, gracias. Para sí, 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 por favor. Y mi pregunta apunta a lo siguiente, yo quiero saber dos cosas. ¿Cuál es tu árbol genealógico de autores y autoras? ¿Y cuál es el mapeo de aquello que no leíste? O sea, quiero saber tu cocina de lectura, Cristian. No puedo estar mucho tiempo hablando de lo Habla que no ahora leí. o calla para siempre. Mira, yo cuando vine a La Plata, me encanta hablar desde acá además, ¿viste? Me hace muy feliz decir que estoy en La Plata. Eh, Había leído solo latinoamericanos. A los 18 años yo había leído solo latinoamericanos. Y entro, me doy cuenta de que en la facultad no me van a enseñar a escribir. Entonces busco un taller y llego a un taller de poesía de Vicente Cito Lema que se hacía sobre la Avenida 44 en el último piso del sindicato de UOCRA. Y en ese taller estaban los 7 locos de Art y varios personajes de Flannery O'Connor y otros tantos personajes borgianos. Eran todos una novela en sí misma. Estaba el poeta maldito de 20 y pico de años, hermoso y dañado. Estaba
el militante de Morral con los bigotes manchados de parisiens, ¿no? que quería ser Rodolfo Walsh. Estaba la cheta que quería ser, no sé, Lori Moore. En fin, o sea, para mí fue el contacto con la literatura. Y yo tenía una novia, aún era bisexual, creo yo, en ese momento, tenía una novia que también era una gran lectora, y que a diferencia de mi biblioteca popular de Chipolletti, que tenía casi toda Latinoamérica, porque bueno, en la Patagonia es progre, ¿viste? Y el malentendido progre es terrible. Entonces, ella no, ella era de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo próspero de la provincia de Buenos Aires, cuya biblioteca tenía a Pavese, tenía a Capote, tenía otras cosas lo de ella. Esa simetría a mí me costaba, y fui muy consciente, y en este taller encontré el perfecto guía que fue Vicente, que fue marcándonos nuestros agujeros en el queso, y nos fue acercando, y a medida que él abría una puerta, él daba un texto, y nosotros, ella y yo, porque también ella iba, empezábamos a bajar. Por ejemplo, nos dio los cantos de Maldoror y fuimos por los malditos franceses, absolutamente embelesados con los malditos. Después entrábamos qué sé yo, nos leía un poema de Keats y íbamos por los románticos ingleses, y fue un poco a partir de ahí, digamos, toda la facultad, toda la universidad y gran parte de mis primeros años de carrera de remar eso. Para colmo, después me encuentro con Marianita Enríquez como roommate, que era una niña, ya a los 17 años era una niña erudita y había leído todo y más, entonces uno rema, ¿viste? Rema. Así que, y el árbol genealógico, yo creo que Walsh, o sea, obviamente ocupa el lugar de un padre asesinado, ¿no? Alto parricidio Claro. hemos cometido con Rodolfo, quienes pasamos por ahí, pero también después estos padres maricas como Pedro Lemebel o Perlonger, el propio Lezama Lima, ¿no? Lezama Lima, una influencia que para mí fue tremenda en su momento. Hubo ahí un ramalazo de maricaje que desde el Donoso del el Lugar Sin Límites en adelante fui construyendo a tientas, ¿no? A tientas como huérfano, porque digamos, o sea, es medio huérfano un lector, y es difícil encontrar eso. Muchos son borgianos y es más fácil, ¿viste? Ser borgiano así, pero lo mío es un poco más híbrido y un poco más callejero también. Voy con la última pregunta, ya con esto cerramos, que tiene que ver, no es una pregunta, sino casi como, es una pregunta, pero es como un pedido, ¿no? De Alicia Digón. ¿Cuáles serían los contemporáneos claves? Vos hablabas de esto del queso Gruyère y que actualmente había que leer algunos contemporáneos que son claves. A tu criterio, Alicia estaría preguntando cuáles serían estos autores contemporáneos que, bueno, habría que leerlos. Mira, yo creo que en México tenemos a Cristina Rivera Garza, que se ha convertido en los últimos años en una autora ineludible, ¿no? Ya es una mujer de más de 50, quizás o sea, tiene una vasta obra, pero su trascendencia creo que tiene que ver con sus últimos, no, digo, se la termina reconociendo de un modo mucho más internacional y masivo, y con premios increíbles que se ha ganado por la autobiografía del algodón, que es una novela híbrida, mixta, donde se habla de la frontera del norte de México, de una familia cuya genealogía se reconstruye, que yo lo laburo mucho también, ese tema de ese tiempo profundo del que les hablaba al comienzo. Y su obra dialoga con la de Gabriela Cabezón, pero también dialoga, diría yo, con la de, por ejemplo, Valeria Correa Fis, que es una poeta y una escritora argentina que vive en Madrid. Estoy pensando en Monge, el mexicano, que uno podría, digamos, incursionar ahí en una variable. Bueno, acaba de publicar, no leí todavía Miseria, pero creo que Dolores Reyes pertenece, digamos, a ese grupo de autores que son ineludibles, digamos. Es como decir, hoy si vos no leíste La China Iron o no leíste, no sé, Come Tierra, un poco si acá te estás perdiendo algo, ¿no? Claro. Porque sobre todo con autoras mujeres, ¿no? Sobre ¿Y todo con autoras. Camila Sosa Villada? Camila con Las Malas, me parece, ¿no? Yo creo que Las Malas es una obra de esas que se engarzan al collar de la literatura y no se sale, es una perla que no se va más, ¿no? Creo que hay que ir ahí sí o sí, hay que pasar por ella sí o sí. Y lo mismo que, bueno, la obra de Mariana, en otro Claro. tono, la de Mariana Enríquez, o sea, si no leemos Nuestra parte de noche, quizás no, o por lo menos
Los peligros de fumar en la cama, como libro de cuentos, y un poco afuera nos quedamos. Yo siempre pienso, ¿no?, en esta sociabilidad de la literatura, que es, ¿y de qué libros me gustaría hablar con mis amigos? Y hay algunos por los cuales uno tiene que pasar. Con eso no pretendo yo decir que hay otros autores que son alucinantes, pero lo estoy diciendo en términos más de cómo se va conformando cierto canon contemporáneo, y hay un canon que va por ahí, y va de la mano de las chicas, ¿no? Sí, sí, hoy la literatura pasa por el lado de las chicas, no tengo ninguna duda. Dije que nos íbamos, la veo a María Uría. Cristian, la última pregunta, y para no dejar a María con ganas de preguntar o de charlar. Sí, buenas tardes. No, en realidad dos cosas breves. En primer lugar, saldar una deuda en nombre de los 42 pibes que hace 10 años en la escuela leyeron Cuando me muera quiero que me canten cumbia. No me acuerdo ni siquiera el nombre de lo emocionada que estoy. Leí tu libro en un día y medio cuando me enteré que ibas a hacer la presentación y quería estar leída, quería hacer un participio en la charla. Y cuando lo termino de leer y leo tu biografía, no me sonaba que te había leído antes, pero digo, ¿de dónde? Y cuando leí que escribiste ese libro, trabajando en un colegio religioso, en el 2012, proponer eso fuera del canon, esperable para literatura de cuarto año, fue como todo un gran riesgo. Y los pibes me decían, lo tendríamos que contactar. Y no me animé, no sé por qué, tal vez porque hace 11 años no pensábamos que podíamos hablar con un escritor como lo hacemos ahora. Así que en nombre de ellos, que no sé dónde están porque no tengo redes sociales, espero que estén todos vivitos y que sigan leyendo, te agradezco porque esa también es literatura necesaria para los pibes, ¿no? Como lo puede ser tranquilamente este de ahora. Entonces, es un regalo, es muy narcisista lo que digo, pero sentía como que tenía esa deuda con ellos. Para ellos fue súper valioso leerte y leerse en ese libro, que no era lo que tenía programado en ese momento el Ministerio de Educación para ellos necesariamente, pero bueno, eso te lo quería decir. Y para cerrar, cuando leía tu libro en esta cosa rápida, porque la Fundación me avisó hace 2 días que nos juntábamos para escucharte, y leí esto que decía Alba de que uno se oculta o no del mundo que le toca en suerte, me quedé pensando en una puesta en escena que estamos haciendo con mi grupo de teatro sobre el Alzheimer, y lo estamos abordando desde el lado del perdón, y a lo largo de toda la lectura me pasó como esa idea, ¿no? Yo la veía a Nadia, a Alba, la tercera generación, y esto de que se vuelvan a juntar, pese a todo el dolor, a todo lo que pasó, y digo, ay, ¿se están perdonando? ¿No se están perdonando? No sé. Me resuena mucho esta resiliencia de los personajes de aceptar, de perdonar, de que el mundo que nos toca en suerte no es el ideal, pero hay como que buscarle esa vuelta, y me parece que el jardín es ese espacio, ¿no? Para encontrarle la vuelta a las cosas. Y cada vez que te veía o veía ese personaje que iba a comprar flores y demás, lo veía a mi pareja cuando dialoga con las plantas y me parecía tan coherente. Que bueno, te quería agradecer en general los 3 jardines, pero más que nada como docente te agradezco que hace tantos años escribas también para ellos. No sé si lo hiciste para los pibes, pero bueno, sí. Hay muchos pibes que te conocieron cuando tenían 15 años y me parece genial. Hermoso. Gracias porque sabés que ese libro, digamos, que tiene ya tantos años, vuelve y cada vez que vuelve distinto, y yo me alejo de él, y me alejo del frente, y me alejo de la villa, y la villa vuelve por mí, me arrastra. Esta tarde estuve en el programa que tiene el Nacional Rock, los chicos de La Garganta Poderosa, así que allí también recibí un comentario de la lectura de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Yo hace mucho que no estoy en los territorios, y mis territorios son estos nuevos territorios que vos misma describías en El Tercer Paraíso, y me va a pasar algo hermoso cuando vuelva de viaje. Me voy de viaje porque estoy muy cansado, llevo demasiados meses sin vacaciones. Voy a dar una gira mía propia, sin entrevistas, sin conferencias, sin nada más que amigos y paseos. Cuando vuelva, llego para ir a una escuela en octubre a San Martín. La Universidad de San Martín ha tenido la generosidad de comprar 30 novelas, El Tercer Paraíso, y regalársela a todos los alumnos de 5º año de una escuela de San Martín, la escuela de la Universidad de San Martín, que es una escuela en un barrio. Y voy a hablar con los chicos de ese. Decía yo, ay, qué lindo sería, digamos, también ver qué les pasa con esta otra historia, ¿no? O sea, está bien aquella identificación de los pibes con personajes que estaban tironeados por las lógicas, digamos, de sobrevivencia de la época, y también qué les puede pasar, ¿no? Tratando de conmoverlos desde otro lugar.
me encantaría, tengo esa enorme inquietud, ¿qué va a pasar con estos lectores? ¿No? Y de los otros que crecieron, porque ya hay varias generaciones que leyeron Cuando me muera, me hacen unos planteos hermosos cuando me conocen en alguna situación social, en una fiesta, se me acerca gente en lugares, digamos, a la noche, a las 3 de la mañana, se me acerca un pibe que me dice, che, yo leí tu libro, y fue para mí, y en general es el primero que leí, porque los docentes se los han dado como el flautista de Hamelin, ¿viste? Les leen Cuando me muera para llevarlos, y los pibes se van detrás. No saben cómo callarlos la boca, agarran el libro, lo empiezan a leer y los pibitos se callan. Es hermoso. Y entonces a la fiesta anfibia de los 11 años vino un grupo y me dijo, nosotros te seguimos desde el secundario, te leímos cuando teníamos 14, 15 años, y después nos hicimos fan de Cosecha Roja, y después leímos el otro, y estamos acá en la fiesta anfibia porque queríamos conocerte, y es como, no te la puedo creer, o sea, los querés, ¿entendés? Poner acá, hacer así, son una belleza. Así que muchísimas gracias por tus comentarios y por traerme también ese regalo que es saber que los lectores existen, que están ahí y que disfrutaron, ¿no? Gracias, Mara. Bueno, y gracias a vos, Cristian. Con esto cerramos. Un placer enorme leerte y Gracias. privilegio de poder charlar estos minutitos con vos. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por sus comentarios, los he estado leyendo y me encantan. Adiós. Gracias a todas y a todos y nos vemos seguramente en otro Zoom. Buen fin de semana, cuídense.